Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, recién, no sé si lo pudiste escuchar, hicimos un resumen de lo que está pasando en materia cambiaria. ¿Por qué tanta tensión en los últimos días, más allá de que hoy tenemos la noticia de una disminución en el valor del tipo de cambio informal? Estoy en un pleno de acuerdo. En algún momento me acuerdo también de haber charlado contigo este tema de por qué estaba tan bajo el dólar paralelo. Yo te decía que eso era una baja artificial y yo creo que ahí el principal punto, que es el que vos mencionaste, ¿no? Los bancos tenían que vender activos externos, con lo cual hubo una oferta que no era normal en el mercado de estos activos y eso hizo que bajara el dólar paralelo. También es cierto que algo colaboró la austeridad que ha mostrado desde principios de año el Banco Central en el manejo de la política monetaria, pero creo que ahí estaba el factor principal. Esto de ajuste de cartera se terminó en abril y con ello tenía que acabarse el dólar paralelo. También hablamos de otro punto en su momento, porque justamente era en el cual estábamos focalizándonos, que es el hecho de si le convenía a los productores agropecuarios vender o no su cosecha, cosa que por ahí no habían hecho el año pasado, también con buenos precios. Y yo te decía que, bueno, ahí había un incentivo, ¿no? El bajísimo spread que estaba mostrando el dólar paralelo con respecto al dólar oficial, implicaba una oportunidad de compra para aquellos que pensaran que su producto, la soja, aquello que tenían en los silos, no iba a tender a aumentar mucho más en el corto plazo y podían llegar a hacer una diferencia, porque yo veía que el spread hacia finales de año iba a estar más bien rondando el 50% y no los valores que vimos en los últimos meses. Aldo, creo que hubo algo, por lo menos, de dolarización de carteras, ¿no? Es decir, de sojeros que vendieron, recibieron pesos al tipo de cambio oficial y con esos pesos, bueno, un poco habrán pagado a proveedores, habrán utilizado para llevar adelante la cosecha, pero lo que les sobra evidentemente está yendo a dólares, ¿no? Por eso mayo suele ser un mes complejo, ¿no? Porque por un lado tenés mucha liquidación de divisas, pero al mismo tiempo muchos de esos pesos que se vuelcan al mercado terminan redolarizándose. Sí, a menos que hubiera tenido el productor alguna expectativa, por ejemplo, de fuerte suba del tipo de cambio o por otro lado, el tipo de cambio oficial, estamos hablando, que es el que recibiría él, o por otro lado, un aumento muy fuerte del precio de la soja, ¿no? En general, más bien pesa el tema cambiario y eso no está presente en el corto plazo, me parece, en la mentalidad hoy del productor y es lo que ha incentivado a aprovechar este spread bajísimo. No estamos cambiando un silo, porque en realidad el productor no es que quiere silo, ¿sí? Tener granos metidos ahí en una bolsita, sino lo que quiere es tener un ahorro dolarizado, ¿no? Bueno, me parece que todos convenimos que si no hay una suba esperada del producto que tengo en el silo, lo mejor es tener el billetito verde, ¿no? Claro. Aldo, vos ves la brecha entre el dólar oficial y el paralelo en torno al 50%, o sea, ¿crees que lo que vimos en estos últimos días, donde la brecha se acercó al 50%, es lo que deberíamos vislumbrar hacia el resto del año, sobre todo para el segundo semestre? O sea, ¿no ves un agrandamiento sustancial de la brecha, pero tampoco volver al 30%? No lo veo por debajo del 50% a la brecha hacia finales de año. Yo creo que esto fue coyuntural. No podemos estar obligando a los bancos a seguir vendiendo indefinidamente su cartera de activos externos sin arriesgarnos a minar fuertemente su solvencia. Una cosa que es rescatable en una situación en la cual hay tanta incertidumbre económica en la Argentina es que los bancos a lo largo de los últimos años se han solidificado. Realmente hoy el sistema financiero está muy firme, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar y por eso empezar a hacerle agujeros a este barco que está funcionando y navega muy bien, ¿no? Bueno, Así que ya lo hicieron con el Banco Central, ¿no? Que en algún momento venía muy sólido, 52.000 millones de dólares de reservas, acumulando. Realmente un balance del Banco Central que era muy sólido, realmente nada que ver a otras épocas, y hoy uno mira el balance del Banco Central y ya mete miedo, ¿no? Muchas menos reservas y un activo lleno de bonos. claramente el Banco Central hoy es un banco central que ha perdido solvencia
groseramente culpa de esto, de exprimirlo a más no poder para financiar el gasto público. Eso nos va a costar muchísimo a futuro, lamentablemente. El próximo gobierno, cuando tome el poder, va a tener que hacer un duro ajuste que va a implicar seguramente reconocer el verdadero valor del dólar en los pesos depreciados que ha dejado el gobierno para financiarse. Eso va a implicar una suba fuerte del tipo de cambio oficial y para buscar quizás en ese momento normalizar el mercado cambiario, ¿no? Volver a un mercado único y libre de cambio. Ahora, lo peor que podría hacer el actual Poder Ejecutivo es empezar a minar al sistema financiero también, porque ya con un solo problema, que es el cambiario, tenemos suficiente y vamos a tener que pagar costos económicos y sociales muy altos en el futuro. Lo peor sería tener un sistema financiero que además esté muy endeble al momento de encarar todos estos ajustes. Y por eso por ahí me preocupan algunas afirmaciones que hacen algunos funcionarios en términos de volver a la carga para regular aún más, lo cual quiere decir hacer cumplir la voluntad del funcionario sobre la voluntad de aquellos que depositamos nuestros ahorros en los bancos, porque en definitiva la persona que deposita sus ahorros en los bancos lo que está decidiendo es a quién le va a confiar la administración de lo que él es propio, ¿no? Eso es lo que estoy decidiendo en ese momento. Si un funcionario aparece y empieza a regular a qué tasa tiene que prestar, a quién le tiene que prestar, en definitiva lo que está haciendo es tomar esa función que yo le delegué al banco. Yo no se la delegué a ningún funcionario, yo a mis ahorros los puse en el banco, que yo creía que me lo iba a administrar bien, y no en manos de un funcionario para que haga arbitrariamente políticas económicas que a él le gusta, jugando con mi plata. Aldo, un par de consultas finales muy cortitas, porque nos vamos quedando sin tiempo, pero casi como un ping-pong. ¿Por qué al Banco Central le cuesta tanto acumular reservas? Porque está comprando dólares. Sin embargo, en abril pudo hacerse 1.200 millones de reservas que se incrementaron, pero en mayo vamos solamente 200 millones. ¿Por qué sucede esto? Digamos que lo que uno debería preguntarse es cómo en este escenario está comprando dólares. La verdad es que cuando el Banco Central fijó el nuevo dólar de alrededor de 8, dijo que era un dólar de convergencia, y eso era equivocado. Eso se demostró que en los meses subsiguientes fue muy difícil para el Banco Central lograr mantener las reservas. De hecho, perdió reservas a pesar de las fuertes restricciones a las ventas que puso para las importaciones. Y además, a pesar de haber obligado a los exportadores a liquidar previamente divisas que en realidad tenían que liquidar a lo largo de este trimestre, ¿no? Eso ya nos estaba hablando de que ese no era un dólar de convergencia, que eso también lo charlamos en su momento. Para mí el dólar de convergencia, el que equilibra el mercado del cepo cambiario, que es un mercado particular, no es el que realmente refleja en realidad el verdadero valor del peso, porque ha sacado la demanda de particulares. ¿Cuál debería ser el dólar de equilibrio? A ver, ¿cuál es el dólar de equilibrio? Yo creo que está por arriba de 9 pesos en este momento el dólar, que equilibraría ese mercado, ¿no? O sea, no algo es es un dólar intermedio entre el oficial y el paralelo. Exactamente, porque vos estás hablando de un mercado en el cual ha sacado demanda, y eso tiene que implicar un precio más bajo. Ha sacado la demanda de los particulares, de gran parte de los particulares, y de gran parte de las empresas, con lo cual tiene que darte un dólar más bajo que el que reflejaría la verdadera depreciación del peso, y yo la calculo por arriba de 9. O sea que esto lo que nos adelanta es que lamentablemente, en la medida que lo sigan dejando atrasar, cuando esta lluvia de dólares de la buena cosecha que hemos tenido, que se está liquidando, se termine, las pérdidas de reservas van a volver a ser y van a ser grandes. O sea, el segundo semestre es pérdida de reservas. Hay que esperar a ver qué pasa, y eso te quería preguntar para cerrar. El Club de París, empiezan las discusiones la semana que viene, eso puede ayudar para recomponer reservas. Se habla de YPF saliendo nuevamente a los mercados. Hay expectativa por la provincia de Buenos Aires, que estaría colocando un bono antes de fin de mes. Está la posibilidad de alguna otra emisión dando vueltas. Nada creo que es sustancial, pero hay posibilidades. Aldo, ¿crees? Se nos quedó congelado, ¿no? No sé si no hemos perdido a Aldo Abraham. A ver, Aldo, si podemos recuperar la comunicación y cerramos con este tema, ¿no? Yo te preguntaba por el Club de París y por otras fuentes de financiamiento que podría tener el gobierno de cara al segundo semestre. ¿Esto puede ayudar? Puede ayudar. Lo que parece bastante difícil es que se logre un acuerdo en tan corto plazo con el Club de París. Yo creo que antes vamos a tener que
tener un ok a la normalización de nuestras estadísticas por parte del Fondo Monetario Internacional, porque veo muy complicado que nos acepten un periodo largo de refinanciación de nuestra deuda en el Club de París sin que, aunque más no sea, tengamos un capítulo 4 hecho de este monitoreo famoso. Y eso no va a pasar antes de principios del año que viene. O sea, yo veo la posibilidad de un acuerdo con el Club de París, pero lo veo más tirando a entrado 2015 que en el corto plazo. Aldo, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable. Gracias a Buen fin de usted. semana.